¿Qué onda, mi gente de Sangre Azul? Escuchen bien lo que les voy a decir, porque lo que se está soltando desde las entrañas de la Noria no es cualquier chisme de lavadero. Es una auténtica bomba que nos va a sacudir hasta el último pelo de la coronilla. Pónganse truchas, porque mientras nosotros celebrábamos aquella goleada histórica, alguien ya estaba afilando el cuchillo para darnos por la espalda en el momento de mayor gloria. Hay verdades que duelen, pero hay silencios que matan. Y hoy voy a desmenuzarles por qué esa salida que nos dejó a todos con la cara de ¿qué pasó? Tiene un trasfondo mucho más oscuro de lo que nos contaron en la tele. Quédense hasta el final, porque lo que les voy a revelar sobre quién filtró qué y por qué la directiva se deshizo de un campeón sin pestañear les va a revolver el estómago. Esto es el canal Cruz Azul Noticias, y aquí la pasión se vive a flor de piel, o no se vive nada. Válgame la Virgen, hermanos, todavía siento el sabor amargo de la injusticia aquí en la garganta. ¿Cómo es posible que después de darnos una cátedra de fútbol, después de ver a nuestra máquina pitar como en sus mejores épocas, nos salgan con que el técnico se va? Es que no tiene nombre. Nosotros los de la Noria, los que hemos aguantado burlas, los que hemos llorado cruzazuleadas y que por fin vimos la luz con una CONCACAF ganada de forma magistral, no merecemos que nos traten como si no supiéramos de fútbol. El ambiente está pesado, la gente pregunta en la calle y los directivos se lavan las manos. ¿Ustedes creen que ganar 5-0 una final y que te den las gracias al día siguiente es algo normal en este deporte? ¡Claro que no! Aquí hay gato encerrado y hoy vamos a abrir esa caja de Pandora. Pero ojo, que lo que viene va a sacudir los cimientos de la Noria. Vamos a hablar del protagonista de esta tragedia griega, Vicente Sánchez. ¡Qué coraje de veras! El tipo aparece después de 6 meses de un exilio forzado, con la cara tranquila pero con los ojos gritando una verdad que muchos quieren enterrar. ¿Ustedes se acuerdan de la previa de aquella final? Todo el mundo decía que Vicente era solo un parche, un interino para tapar el hueco que dejó Anselmi cuando se fue al Porto. ¡Mentiras! Puras patrañas de la prensa que solo busca vender. Vicente no era un improvisado, era un tipo que se ganó el respeto del vestidor a base de huevos y estrategia. Pero la pregunta que nos quema por dentro es, ¿y tú, hermano azul, vas a seguir creyendo el cuento de que ya estaba hablado que se iba? Por favor, a un campeón no se le corre, a un campeón se le abraza y se renueva el contrato en el mismo campo de batalla. Esto lo padecemos y lo gozamos juntos, porque esta es la estirpe de la máquina. Pero fíjense en este detalle que nadie menciona, el manejo de los egos. Vicente lo dijo claro en su reaparición. El factor distractor hoy en día es el cáncer de los equipos populares. Los celulares, las redes sociales, el chisme que sale de adentro, ahí está la clave. Él intentaba aislar a los muchachos, meterlos en una burbuja de trabajo para que no escucharan la toxicidad de afuera. Pero ¿cómo aíslas al plantel cuando el ruido viene de las oficinas de arriba? ¿Cómo mantienes el enfoque cuando sabes que tus propios directivos ya están entrevistando a otros mientras tú estás preparando la táctica para ganarle al América? Es una falta de respeto total a la investidura del técnico de la máquina. Pero esperen, que si creían que esto era todo, prepárate para lo siguiente, porque aquí es donde la conspiración se pone color de hormiga. Hablemos de esa foto de Vicente llorando, de rodillas agradeciendo a Dios después de levantar el trofeo. La prensa dice que era emoción por el título, pero los que conocemos el monstruo por dentro sabemos que era un llanto de desahogo puro. Era el llanto de alguien que sabía que hiciera lo que hiciera, ya estaba sentenciado. ¿Se dan cuenta de la perversión de la situación? Ganar un título internacional sabiendo que en tu maleta ya tienes el boleto de salida. ¿Será que a Vicente lo castigaron por ser demasiado honesto o por no alinearse con los intereses de ciertos promotores que siempre rondan la Noria? ¡Qué impotencia da todo esto! Y lo peor es que nosotros, la afición, somos los últimos en enterarnos de la verdad. Vicente Sánchez llegó a un estadio casi vacío contra Puebla, con apenas 4,000 almas valientes, y terminó metiendo a 50,000 en la final. Eso es gestión, señores. Eso es contagiar el sentimiento azul. Él mismo dice que el contagio sale del equipo hacia la tribuna, y lo logró. Pero claro, cuando un técnico se vuelve más popular que el presidente del club, empiezan los celos. ¿Ustedes creen que la figura del ingeniero Víctor Velázquez se sintió opacada por el carisma de un tipo que, de la nada, nos hizo sentir invencibles de nuevo? La política interna en Cruz Azul es más peligrosa que un delantero rival solo frente al arco, y Vicente terminó siendo la víctima de un sistema que prefiere el control antes que el éxito deportivo. Pero eso no es todo. La bomba de verdad viene a continuación. Hablemos de los clásicos. 5 clásicos en 2 semanas, hermanos. 5.
América, Chivas, Pumas, y Vicente salió vivo de todos. Especialmente ese nudo en la garganta de eliminar al América en un torneo de ida y vuelta después de 20 malditos años de sequía en esas instancias. 20 años de fantasmas que Vicente exorcizó en una semana. Y aún así, con ese currículum fresco, lo mandaron a su casa. ¿Cuál fue el pecado? ¿Hacer ver mal a los que decían que no podía? La realidad es que en Cruz Azul a veces parece que le tienen miedo a la estabilidad. Preferimos traer a un Arcamón o a cualquier otro nombre rimbombante antes que darle continuidad a un proceso que ya nos dio una alegría de oro. Tú, hermano azul, ¿cambiarías un título seguro por un proyecto europeizado que terminó en fracaso en el Mundial de Clubes? Es que de veras, esto es para jalarse los pelos. El sentimiento azul no se entiende, se padece, y hoy padecemos la ausencia de una metodología que funcionaba. Vicente se fue a Italia, a la Lazio, a ver cómo entrenan allá, y se dio cuenta de que aquí en México no estamos tan lejos técnicamente, pero sí estamos a años luz en cuanto a respeto por los procesos. Él dice que se siente agradecido, pero se le nota en la voz que le dolió el menosprecio. Duro, muy duro. Esas fueron sus palabras. Pasar momentos donde dudó de sí mismo como persona, porque el entorno lo quería devorar. ¿Ustedes se imaginan la presión de tener que ganar un trofeo mientras tu propia gente filtra mentiras a la prensa para que te vayas? ¡Es de locos! Pongan mucha atención, que esto se pone más grueso. ¿Quién filtraba las cosas? Vicente lo dejó caer entre líneas. Salían cosas de ahí mismo, y uno decía ¿cómo salió tan rápido? Traición en la noria. Alguien dentro del club quería que Vicente fallara. Alguien no soportaba que un tipo que venía del cuerpo técnico anterior tuviera éxito por su cuenta. Esa es la verdadera cara de la máquina que no vemos, la de los pasillos oscuros donde se deciden los despidos por caprichos y no por resultados. ¿Cómo vamos a ser el club más grande de México si tenemos al enemigo durmiendo en la cama de al lado? Esto lo vivimos, familia, y por eso les hablo con la verdad por delante. No podemos permitir que el club siga siendo un carrusel de técnicos mientras nuestra vitrina se llena de polvo. Vicente Sánchez nos dio una lección de humildad y de fútbol, y lo menos que podíamos hacer era escuchar su versión de los hechos. Pero ojo, que la directiva ya tiene otro discurso preparado para tapar este hueco. Quédense conmigo porque en el siguiente bloque vamos a analizar nombre por nombre quiénes fueron los jugadores que le dieron la espalda y quiénes fueron los que, como Javi Aquino en sus tiempos o los líderes actuales, se partieron la madre por un técnico que ya estaba liquidado. Prepárense, porque lo que viene sobre la comparación con la era Arcamón va a sacar chispas. ¿Están listos para saber quién es el verdadero responsable de este circo? No se me desubiquen mis hermanos de sangre azul, porque lo que traigo en este segundo bloque va a hacer que les rechinen los dientes de pura rabia. Escuchen bien, porque si el primer round estuvo de infarto, lo que viene es la estocada final para entender cómo nos han visto la cara de tontos en la noria. Pónganse las pilas, porque vamos a comparar las peras con las manzanas, y ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Cómo es posible que a Vicente Sánchez, con el trofeo de la CONCACAF en la vitrina y habiendo humillado al América, le den una patada, mientras que a otros les ponen alfombra roja por hacer menos de la mitad? Es una mentira del tamaño del Estadio Ciudad de los Deportes. Quédense conmigo, porque vamos a desmenuzar el fracaso de la era Arcamón y cómo ese proyecto de lujo terminó siendo un espejismo que nos costó el prestigio internacional en el Mundial de Clubes. Esto es Canal Cruz Azul Noticias, y aquí la verdad duele, pero libera. Válgame Dios, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de la excusa que nos dieron? Que Vicente no había ganado la liga. Háganme el bendito favor. Nos faltaron 20 minutos, señores. 20 minutos para estar en esa final local. Pero a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Vicente nos dio un título internacional, una goleada de 5-0 en una final que fue una auténtica cátedra de fútbol. Y luego traen a Arcamón con el pretexto de que él sí era el técnico de jerarquía. ¿Y qué pasó? Nada. Fracaso en el Mundial de Clubes, eliminación temprana y un equipo que perdió la mística que Vicente había construido. ¿Cuál es la vara con la que miden en la directiva? ¿Por qué a uno se le exige la perfección absoluta y al otro se le perdona la mediocridad? Y tú, hermano azul, ¿vas a seguir comprando el discurso de que necesitábamos un cambio cuando ya teníamos la fórmula del éxito en casa? Pero ojo, que lo que viene va a sacudir los cimientos de la noria. Vamos a hablar de la lealtad, o mejor dicho, de la falta de ella. Vicente lo dijo con una elegancia que yo no tendría.
Es parte de estar en un club gigante. Mis polainas. Es parte de un club donde las envidias pesan más que los goles. Me contaron de muy buena fuente que hubo jugadores que se sentían incómodos con la disciplina de Vicente. Claro, como el tipo los ponía a trabajar en serio, a aislarse del Instagram y de las fiestas en Santa Fe para enfocarse en la cancha, a muchos les empezó a apretar el zapato. ¿Será que la directiva le hizo caso a un par de vacas sagradas que preferían un técnico más barco antes que a un tipo que les exigía sudar la camiseta como si fuera la última vez? Ahí está el detalle, diría Cantinflas. La gestión de grupo de Vicente era tan buena que los que no querían trabajar se sintieron expuestos. Esto es la estirpe de la máquina, y aquí no se viene a pasear. Pero fíjense en este loop de locura. Vicente se va a Italia a seguir aprendiendo, a prepararse en la Lazio, mientras aquí seguimos improvisando. Él dice que la tecnología ha igualado todo, pero hay algo que la tecnología no te da, el corazón, y ese equipo de Vicente tenía corazón. Tenía esa garra de los 19 partidos invictos. Estuvimos a nada de romper el récord histórico del club. ¿Ustedes imaginan lo que hubiera sido llegar al partido 20 y coronar con la liga? Pero no, el destino y un par de decisiones de pantalón largo nos cortaron las alas. ¿Saben qué es lo que más me calienta? Que Vicente, a pesar de todo el maltrato, sigue diciendo que está agradecido. Esa es la clase de gente que necesitamos. Tipos que amen al club por encima de sus propios egos, no como esos mercancarios que solo vienen por el cheque y se van por la puerta de atrás cuando las papas queman. Pero esperen, que si creían que esto era todo, prepárate para lo siguiente, porque el futuro de Vicente Sánchez ya no está en la noria, pero su sombra va a perseguir a cada técnico que se siente en ese banquillo. Él reveló que ya hay equipos en México y en Sudamérica, como el Nacional, que están preguntando por su metodología. Imagínense la ironía, que Vicente termine dirigiendo a un rival directo y nos venga a ganar en nuestra propia casa con el sistema que nosotros mismos despreciamos. Se nos va a caer la cara de vergüenza, pero así es Cruz Azul, un club que exporta talento y se queda con las obras por no saber valorar lo que tiene cuando lo tiene. ¿Ustedes creen que si Vicente regresa algún día, lo hará bajo las mismas condiciones o ya vendrá con la espada desenvainada contra los que lo traicionaron? La pasión azul no se entiende, se padece y se goza, hermanos, y hoy nos toca padecer el recuerdo de lo que pudo ser una dinastía. Porque fíjense bien, ese partido contra Vancouver no fue obra de la casualidad, fue el resultado de un tipo que un día antes de su debut contra Puebla tenía que apagar la tele y el celular para no volverse loco con tanta negatividad. Vicente agarró un barco que se estaba hundiendo y lo convirtió en un crucero de lujo, y cuando el barco ya estaba en puerto seguro, lo bajaron a empujones. Es que no tiene madre. La relación con Alonso, ese tema del que Vicente no quiso ni hablar porque la pasó muy mal, nos dice todo lo que necesitamos saber. Hubo una ruptura total, un divorcio que terminó afectando lo deportivo por cuestiones personales. ¿Desde cuándo el orgullo de un directivo es más importante que la felicidad de toda una nación azul? Puras broncas, cabrones. Pero esto lo vivimos juntos y por eso no me voy a callar. Yo soy Cruz Azul y mi sangre es color cielo, pero me duele ver cómo nos saboteamos solos. Vicente se despidió llorando de la afición, de esa señora que su esposa veía prendiendo velitas en la tribuna. Esa es la verdadera esencia de Cruz Azul, la fe inquebrantable de su gente, no los negocios de oficina. Vicente se llevó ese cariño en la maleta y nosotros nos quedamos con la duda eterna. ¿Qué hubiera pasado si le daban ese torneo más? ¿Dónde estaría la 10ª hoy si no hubieran cortado ese proceso de tajo? La respuesta está en el viento, pero el arrepentimiento va a durar mucho tiempo en la noria. Ya para cerrar este viaje por la verdad, les digo una cosa, el fútbol siempre da revanchas. Vicente Sánchez se está preparando para la suya, y nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, exigiendo que se respete nuestra historia, porque no somos cualquier equipo, somos la máquina cementera, el club que nunca se rinde a pesar de sus propios demonios. Agárrense, porque el próximo torneo va a ser una prueba de fuego para todos, y más vale que los que están sentados en esas sillas de piel empiecen a tomar decisiones con la cabeza y no con el hígado, porque la afición ya no aguanta otra gestioncita de esas que nos dejan con las manos vacías. Si este sentimiento late en tu pecho, si sentiste la misma rabia que yo al ver cómo desperdiciamos a un campeón,
Suscríbete, hermano de sangre azul. Dale like a este video si tú también crees que Vicente merecía quedarse. Activa esa campana para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa en la Noria. Y comparte este mensaje con toda la banda cementera. Hagamos que nuestra voz llegue hasta el último rincón de la cooperativa. Porque los nombres pasan, los directivos se van, pero el sentimiento por la máquina es para toda la vida. Arriba la máquina, cabrones, que aquí nadie se baja del barco, aunque nos quieran hundir desde adentro. Somos los de la Noria y aquí mandamos nosotros. Azul de por vida.